Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 22º domingo del tiempo ordinario, del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión vamos a meditar un trozo del capítulo 16, versículos 21 al 27. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: «No lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, el Evangelio que escuchamos este domingo es inmediata continuación del que escuchamos el domingo pasado. Ustedes recordarán que el domingo pasado escuchamos la confesión de fe de Pedro, que recibiendo una revelación del Padre, ha respondido a la pregunta de Jesús: «¿Y ustedes quién dicen que soy yo?», diciendo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le ha dicho: «Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella». Después de decir estas palabras, el evangelista nos dice que Jesús les dijo a los discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Pero el pasaje del Evangelio que escuchamos hoy es inmediata continuación del que escuchamos el domingo pasado. Apenas Jesús ha escuchado la confesión de fe de Pedro, dice el Evangelio, se puso a anunciarles a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Este es el tipo de mesianismo que Jesús viene a cumplir. Jesús es el Mesías, no lo ha negado, pero no ha querido que se sepa que Él es el Mesías porque los judíos esperaban un Mesías político, un Mesías triunfante, un Mesías que viniera a acabar con sus enemigos. Pero Jesús es un Mesías sufriente, un Mesías que viene a dar su vida por nosotros, y así lo anuncia a sus discípulos. Claro que los discípulos de Jesús, como todos los judíos, estaban inmersos en esta mentalidad triunfalista en la que envolvían la llegada del Mesías. Por eso, Pedro inmediatamente se llevó a Jesús aparte cuando Jesús anunció que debía de padecer y trató de disuadirlo. «Eso no te puede suceder a ti, Señor, no lo permita Dios». Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: «Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres». ¿Qué de malo hizo Pedro? Pedro era buen amigo de Jesús, lo quiso aconsejar, pero le dio un mal consejo. El consejo de Pedro, que parece bueno, porque le invita a Jesús a librarse del sufrimiento, del dolor del que acaba de hablar, sin embargo, es un mal consejo, porque va en contra de lo que Dios dispone, va en contra de la voluntad de Dios. Y por eso Jesús reprende a Pedro.
le llama la atención. Qué triste es descubrir que a veces las personas que más nos quieren nos pueden dar un mal consejo. Sí, a veces los padres pueden aconsejar a la hija que dio un mal paso que aborte. Es un mal consejo. Cuando una hermana le dice a otra, deja a tu marido y rehaz tu vida, ¿para qué estás sufriendo con él? Es un mal consejo. Destruir un matrimonio, acabar con una familia. A veces nuestros seres queridos, por un amor malentendido, nos dan un mal consejo. Eso hizo Pedro. Aconsejó mal a Jesús y Jesús lo reprendió, y lo reprendió con firmeza. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué le llama tan duramente? Ni a sus peores enemigos Jesús había llamado de esta manera. ¿Es que Pedro se estaba haciendo cómplice de Satanás? Satanás tiene la finalidad de obstruir, de obstaculizar nuestro camino hacia Dios. Y ahora Pedro se hace cómplice del enemigo, queriendo obstaculizar el plan de Dios, queriendo obstruir la misión de Jesús. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, el que quiera seguirme, el que quiera ir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. El que quiera, insiste Jesús en que este seguimiento es voluntario, no es forzoso, no es obligatorio, aunque alguien pudiera decir, pues a mí nadie me preguntó, Padre, a mí me bautizaron de pequeño, sí, pero tarde o temprano, cuando crecemos, hacemos nuestra opción personal de seguir a Jesús libremente. Deberíamos hacerla. Y hay quienes deciden no seguir a Jesús cuando crecen. Hay quienes, aturdidos por las mentiras o las medias verdades de la sociedad contemporánea, se dejan seducir por los placeres de este mundo, por los atractivos de esta sociedad y terminan por renunciar a su fe, por apartarse de ella. Pero hay quienes se mantienen firmes en la fe que han recibido desde pequeños, la fe que les ha transmitido sus padres, que no es otra que reconocer a Jesucristo como Señor, ponerlo en el centro de nuestra vida. Cristo debe morir, mártir, que significa testigo, mártir de la verdad, mártir de la justicia. Qué fácil hubiera sido para Jesús callarse. Qué fácil hubiera sido para Jesús no hablar lo que tenía que hablar. Y así no hubiera tenido que padecer. A veces caemos en la tentación de callarnos, de mejor no hablar, de no decir las cosas que tenemos que decir. Porque es más cómodo, porque de alguna manera no nos mete en problemas con nadie. Este 29 de agosto celebramos el martirio de Juan el Bautista, que murió decapitado por denunciar el adulterio en el que vivía el rey Herodes, que había hecho suya a la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista denunciaba en público al rey y le decía a él en su cara, no te es lícito tener por esposa a la mujer de tu hermano. Herodes tenía a Juan el Bautista como un hombre santo. Lo mandó a apresar, pero no le hacía nada porque lo respetaba. Pero después de una borrachera y de un baile erótico de la hija de su mujer, prometió darle lo que ella pidiera y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista y él se la concedió. Juan el Bautista podía haberse liberado de esa muerte si no hubiera denunciado el adulterio del rey Herodes. ¿Cuántas veces nos vemos tentados a no denunciar, a no levantar la voz,
a no hablar con la verdad, a no denunciar la justicia, la injusticia, el engaño y el error. Trata de personas, esclavitud, explotación, criminalidad, delincuencia, corrupción, temas que a veces no queremos tocar para no meternos en problemas. Que otros lo hagan, para nosotros vivir en paz, una falsa paz. Pues Jesús fue mártir de la verdad, mártir de la justicia, y nos invita a asumir esa misma misión, porque Jesús quiere que todos los cristianos seamos como Él, es decir, otros Cristos, enviados al mundo para anunciar la verdad que salva, la verdad que viene del Padre, y denunciar el engaño, el error y la mentira. Al final termina diciendo el Evangelio que Jesús le dice a los discípulos: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? A veces conservamos la vida para no perderla, conservar la vida para no perderla, pero en realidad la perdemos porque no la arriesgamos con Jesús. Termina diciendo el Evangelio: el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Y entonces Jesús nos ha advertido que las obras serán fundamentales. El bien o el mal que hayamos hecho contará para nuestro destino final. E incluso el bien no hecho, es decir, los pecados de omisión. Por eso pidámosle al Señor que esta palabra llegue a nuestro corazón y que nos ayude a comprometernos en un seguimiento cada vez más fiel de Jesús, que nos lleve a anunciar la verdad y a denunciar el error, el engaño y la mentira. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor. Hasta la próxima.